Hola, hoy vamos a leer otro ensayo que se titula No hacer daño como una ética wesleyana para la inclusión. Se escribe por Megan Madsden y de soltera su apellido era Krebs. Y esta es parte del libro ¿Por qué la Iglesia Nazarena debe aceptar plenamente a personas LGBTQ+. La teología exclusivista daña a la comunidad LGBTQIA y como mínimo, amar a nuestro prójimo significa no dañarlo. Yo solía ser nazarena. Incluso fui ordenada como ministra nazarena después de servir fielmente a la denominación durante varios años. Tanto mi título universitario como el del seminario son de instituciones nazarenas de educación superior. Fue a la denominación donde se nutrió mi fe, donde experimenté un llamado al ministerio y una afirmación de ese llamado, donde aprendí a ser pastora y teóloga. Solía decir nuestra denominación. Una parte de mí siempre lamentará lo que perdí, pero ahora soy una metodista unida orgullosa, sirviendo en una conferencia que afirma de todo corazón a la comunidad LGBTQIA+. Todo significa todo para nosotros. Cuando me convertí en metodista, aprendí sobre las 3 reglas de Juan Wesley. Cuando fundó el movimiento metodista, ofreció estas 3 sencillas reglas para ser metodista como único requisito. Son parte integrante de nuestra identidad metodista. Son no hacer daño, hacer el bien y permanecer enamorados de Dios. A primera vista, estas reglas parecen muy simples, de hecho. Sin embargo, cuán verdaderamente difíciles son. No hacer daño no es simplemente evitar el daño activo al no asesinar o no robar. También es rechazar y desmantelar los sistemas que dañan a nuestros vecinos y vecinas, como las disparidades raciales en vivienda, educación, policía y muchas otras áreas. Tal vez es elegir productos locales y cultivos locales en lugar de subcontratar por un tomate más barato. Tal vez será reciclar, reducir y reutilizar como una forma de amar la buena creación de Dios. Es elegir el bienestar de nuestros vecinos por encima de nuestras propias comodidades, sean o no humanos esos vecinos y vecinas. Críticamente, es negarse a dañar a aquellos hechos a la imagen de Dios simplemente porque están hechos a esa imagen. Del mismo modo, hacer el bien es fácil de decir, pero mucho más difícil de encarnar. Ese es un llamado a no dejar nada bueno sin hacer, tanto como un llamado a hacer activamente el bien del mundo. Se podría decir que el llamado de Jesús a amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo se alinea bastante bien con las 3 reglas. No podemos amar a nuestro prójimo y nuestras prójimas si no los estamos dañando. No podemos amar a nuestros prójimos si no estamos haciendo el bien a él o para ella. Solo podemos amar mejor a nuestros prójimos cuando estamos creciendo y aprendiendo en el camino en nuestra relación con Dios. La iglesia nazarena se separó de la iglesia metodista y una de las cosas que quedó en el divorcio fueron estas 3 reglas. Pero para nosotros los metodistas, estas reglas se han convertido en nuestra métrica de cómo participamos y respondemos a las necesidades del mundo. De alguna manera, la Iglesia Nazareno tiene un estándar ético similar por el cual puede iluminar a lo que Dios ha llamado a su pueblo. Esa métrica es el mismo nombre de la Iglesia Nazareno. Esa denominación lleva el nombre de la ciudad natal de Cristo Jesús Nazaret. En Juan 1:46, Natanael pregunta si algo bueno puede salir de algún lugar así. Ese es el nombre que la Iglesia Nazareno ha escogido para alinearse, no con la divinidad de Cristo, sino con la humilde humanidad de Cristo. Ese nombre fue elegido para llamar a los miembros de su denominación a una identidad donde los seguidores de Jesús siempre fueron llamados a regresar a los márgenes de la ciudad, de la sociedad, ser identificado con aquellos que son rechazados, oprimidos o desposeídos para alinearse con aquellos que necesitan compasión y justicia. En términos metodistas, es el llamado y el compromiso de no hacer daño y hacer el bien permaneciendo enamorados de Dios. Reclamar el uso de las 3 reglas de Wesley, específicamente el llamado de no hacer daño, ofrece un claro camino a seguir con respecto a la postura de la Iglesia Nazareno
hacia la comunidad LGBTQIA+. Ese camino es la plena inclusión y afirmación. En aras de la integridad, nada que esté familiarizado con la Iglesia Metodista Unida puede afirmar que somos inocentes de cometer este daño. Este ensayo, sin embargo, está dirigido a aquellos que continúan en relación con la Iglesia del Nazareno, no desde un lugar de juicio, sino desde uno que me contaba entre ustedes. Hay muchas denominaciones que tienen la misma postura que la Iglesia del Nazareno, que es que la orientación sexual no es pecaminosa, pero cualquier acto de atracción por el mismo sexo sí lo es. Incluso si se encarnan los más altos ideales del compromiso de la Iglesia del Nazareno con esta postura, esta es una teología aún dañina y la mala teología mata. Esto no es hipotético o exagerado. Se está haciendo daño a nuestros vecinos y vecinas por la teología que no afirma. Ya es hora de que los seguidores de Jesús tengan en cuenta esta verdad. Hemos hecho un daño incalculable a nuestros vecinos LGBTQIA y más. Hemos atado pesas alrededor de sus pies y les hemos pedido que naden. Según Jesús, sería mejor que pusiéramos esos pesos sobre nuestros propios cuellos. Mateo 18:6. Las tasas de depresión, intentos de suicidio y consumación y muchas otras enfermedades mentales se disparan entre las personas LGBTQIA+, que no son aceptadas por sus familias ni por sus comunidades religiosas. Las tarifas aumentan 4 veces en comparación con sus pares. Una de las mejores formas de combatir la depresión y los intentos de suicidio entre los jóvenes LGBTQIA+, es que para que estos niños experimenten la aceptación y el amor de sus familias. Tener un solo adulto que los acepte y afirme reduce el riesgo de suicidio en un 40%. 40%. Estos datos están disponibles en el proyecto Trevor, que brinda recursos y apoyo a los jóvenes que se identifican como LGBTQIA+, y a quienes desean apoyarlos. Como seguidores de Jesús que tomamos en serio el llamado de no hacer daño, tenemos que reflexionar seria y críticamente sobre esta información. Estos números son asombrosos. La forma más rápida de hacer el bien para una persona joven LGBTQIA y más es simplemente amarla y aceptarla tal como es. Cabe señalar aquí que el amor no tiene asteriscos. No podemos amar a una persona y rechazar aspectos centrales de su identidad. Destierra para siempre las palabras te amo, pero se están causando traumas y daños para los seguidores de Jesús bien intencionados. Están rechazando a nuestros propios hijos, hermanos, padres, primos, amigos, hijas, hermanas, madres, primas, amigas, en otras palabras. ¿Por qué no hemos sabido amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos? Las estadísticas mencionadas anteriormente pueden parecer distantes, por lo que compartiré formas específicas en las que he presenciado y experimentado daños debido a una teología que no afirma. Algo curioso comenzó a suceder a medida que aprendía más sobre las escrituras, la historia de la iglesia de Jesús y sobre Dios. Comencé a cambiar de opinión sobre las cosas que me habían enseñado a asumir. Uno de los cambios tuvo lugar en la universidad. Durante esos años, varios de mis amigos más cercanos comenzaron a salir del armario. Eran compañeros a quienes conocía y amaba, amigos con los que había orado y adorado. Estaban tan llenos de fe y confianza en Dios como yo. Deseaban seguir a Jesús tanto como yo. Sin embargo, también eran homosexuales, bi o trans. Durante años había creído lo que había escuchado, que esta era una elección que solo elegirían las personas que estaban en contra de Dios. Sin embargo, mi experiencia real con personas reales que son LGBTQIA y más fue exactamente lo contrario de esas afirmaciones. Estas eran buenas personas, haciendo todo lo posible por vivir como miembros del reino de Cristo, como reflejos de Jesús en el mundo. Ya no podía reconciliar al Dios que Jesús describió con excluir a mis amigos y vecinos de la plena participación en una vida cristiana simplemente porque eran LGBTQIA y más. ¿Quiénes eran?
Las Escrituras pintan la imagen de un Dios que nos conoce y nos ama tal como somos. Este es un Dios que viene a la humanidad en carne, en el cuerpo de un pobre de un barrio pobre, una persona colonizada que vive bajo el reinado de Roma, que creció siendo testigo de la opresión violenta promulgada contra su propio pueblo. Este Jesús es Dios con nosotros, pero sus enseñanzas estaban siendo usadas para dañar a las personas creadas a la imagen de Dios. Solo pude llegar a una conclusión: o Dios nos amaba a todos o Dios no amaba a ninguno de nosotros. Elegí creer en el amor de Dios. Durante este tiempo estaba estudiando en una universidad nazarena que me encantaba. Sin embargo, esa institución estaba dañando activamente a mis amigos queer. Les estaba quitando becas simplemente por ser homosexuales y mucho menos por salir con alguien del mismo sexo. Otros tenían miedo de salir. ¿Quién podría pagar decenas de miles de dólares al año sin becas? Hubo miembros de la facultad que fueron castigados por no informar a esos estudiantes a la administración. Este es un daño financiero y psicológico real y de por vida. El seminario nazareno al que asistí despidió a un miembro del personal homosexual después de recibir una reacción violenta de los miembros de la iglesia nazareno por su orientación sexual. Su ofensa despidible: ser gay. Esto fue admitido en los procedimientos judiciales. Los tribunales, sin embargo, decidieron que es legal que las instituciones religiosas cometan actos que cumplan con el requisito legal de intolerancia y prejuicio si su teología lo justifica. Más daño financiero y psicológico. ¿Cuántos jóvenes han sido enviados a terapia de conversión? Una práctica dañina considerada abusiva y cruel por todos los cuerpos terapéuticos en los Estados Unidos. ¿Cuántos han sufrido acoso o rechazo? ¿Cuántos han sido bienvenidos en una iglesia hasta que desean ser miembros? ¿Cuántos se han sentido obligados a fingir ser heterosexuales durante años, escondiendo su ser más auténtico del mundo, temiendo que Dios los rechace de la misma manera que su iglesia hogar? Incluso ser aliado de la comunidad LGBTQIA es punible en la iglesia nazareno. Los distritos de los Estados Unidos se están enfocando en un clero joven que tiene una postura afirmativa. Estas son personas que encajan en el molde requerido. Son heterosexuales, a menudo casados en una relación heterosexual y sirven a la iglesia de manera sacrificada. Sin embargo, si este pastor dice la verdad, que apoya la inclusión total de personas LGBTQIA en la iglesia del Nazareno, esta persona se enfrenta a la pérdida de la ordenación, la licencia del distrito y la pérdida del trabajo. Esto ni siquiera habla de la pérdida profundamente dolorosa de la comunidad y las relaciones. Se está haciendo daño. Se está haciendo daño. Esto no es el camino de Jesús. Este no es el camino del Nazareno. Se podría decir que he caminado en ambos mundos de la iglesia, al lado que no da la bienvenida a las personas LGBTQIA y más, y un mundo donde todo realmente significa todo. Antes solía investigar en secreto lugares seguros para que mis colegas LGBTQIA adoraran. Ahora puedo entrar en la obra de Dios entre todas las personas. Puedo extender disculpas y sanación y esperanza porque nuestro Dios ama a las personas queer sin asteriscos. La reverenda Megan Marston es una ministra metodista unida en la Conferencia del Noroeste del Pacífico. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Nazarena del Noroeste y su maestría en divinidad del Seminario Teológico Nazareno. Fue ordenada en la Iglesia Nazareno en 2018 y recibida por la Iglesia Metodista según los protocolos del Puerto Seguro en 2022. Vive y pastorea en Washington con su esposo y sus 2 perros. Gracias por escuchar este ensayo.